preámbulo, vamos a conversar, por supuesto, sobre el buque insignia que significa la prisión preventiva. ¿Cuál es la importancia de la prisión preventiva? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué han sido emitidas por parte del legislador peruano? Entonces, en principio debemos indicar, para que ustedes puedan entender y podamos ver la razón teleológica de las medidas cautelares de carácter personal y para qué sirven, porque después vamos a hablar de la finalidad de las medidas cautelares, debemos precisar lo siguiente. En todo proceso penal, estimados amigos, todo, se inicia con una investigación y termina con una sentencia. El Código Procesal Penal ha establecido 3 etapas procesales: la etapa de la investigación preparatoria formalizada, la etapa intermedia y la etapa del juzgamiento. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con esas 3 etapas del proceso, pero para fines pedagógicos, considero que el Código Procesal Penal se divide en 6 etapas. Primero diríamos que es la etapa de la investigación preliminar, luego seguiríamos con la etapa de la investigación preparatoria, seguimos con la etapa intermedia, la etapa estelar o juicio oral o juzgamiento, luego viene la etapa de el recurso impugnativo de apelación, es toda una etapa también interesante, y por supuesto también la ejecución de la sentencia. Son 6 etapas que tiene el proceso penal, porque cada una tiene su propia naturaleza jurídica, su propia finalidad, sus propios plazos procesales, y en algunos casos sus propias medidas cautelares. Entonces, yo creo que cuando una persona es sometida a un proceso de investigación, empezamos con una investigación de carácter preliminar. Por ejemplo, estamos hoy 12 de octubre del año 2023. Si, por ejemplo, iniciamos una investigación por un delito de bagatela, de omisión a la asistencia familiar, si yo les preguntara cuánto demora en la actualidad un proceso de alimentos y que también, por supuesto, esté concluido en la etapa penal como delito de omisión a la asistencia familiar, entonces probablemente me dirán, doctor Campos, el proceso penal o el proceso civil puede demorar 6 meses, facilito, con apelación y hasta un año. Y en la materia penal puede demorar un año o año y medio un proceso penal. O sea, estamos hablando de 2 años y medio aproximadamente de un delito tan común como de bagatela como es el de omisión a la asistencia familiar. Si diríamos, ¿cuánto demora un proceso penal, por ejemplo, por el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado? Indudablemente usted me dirá, doctor, ahí la cosa cambia. Puede demorar 2 años, 3 años, 4, 5 años. Si decimos un delito de feminicidio, desde la etapa de la investigación preliminar hasta con sentencia o con sentencia consentida y ejecutoria, ¿cuánto demoraría un proceso? Probablemente esa cantidad. O sea, estamos en un país mediante el cual los procesos penales tienen un tiempo determinado, que puede ser de 1, 2, 3, 4, 5, ¿correcto? Entonces, en ese interín, lo que se forma es el cuaderno principal. ¿Por qué? Porque se inicia con la investigación preliminar, con la noticia criminal, y luego se van recaudando los principales elementos de convicción hasta poder concluir la etapa de la investigación preliminar, y luego pasamos a la siguiente etapa, que es la de investigación preparatoria formalizada, luego la etapa intermedia y así sucesivamente. Entonces, los tiempos van pasando, los plazos van corriendo. Entonces, hasta que se defina la situación jurídica del imputado, que por ejemplo se le investiga por la comisión de un delito, por ejemplo, de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, estamos frente a un caso mediante el cual, por ejemplo, podrían pasar 1 año, 2 años de esa investigación hasta que se resuelva la situación jurídica del imputado. Me refiero que haya una sentencia que puede ser absolutoria o condenatoria, pero estamos hablando de un tiempo razonable que puede ser, digamos, 2 años de cualquier delito que allí se va a definir la situación jurídica. Vamos a suponer en este hipotético caso que la investigación preparatoria se promueve por un delito, por ejemplo, de robo agravado. El delito demora 2 años. Vamos a suponer que ya todos demoran 2 años. Todos los delitos demoran 2 años. Hipotéticamente, estamos en el país de la maravilla. Entonces, en ese interín de la investigación preparatoria hasta
la emisión de la sentencia en el juicio oral, el proceso demora 2 años. Ha pasado las diferentes etapas procesales. Entonces, como quiera sé que en la sentencia se define la situación jurídica del imputado y allí se le impondrá, por ejemplo, 15 años de pena privativa de la libertad en caso se emite una sentencia de condena, indudablemente se le va a trasladar al penal. Pero entonces ahí tenemos lo que se llama un proceso principal, donde entran a tallar las medidas cautelares, que es el tema materia de convocatoria, y que me interesa que ustedes un poco puedan comprender lo que les estoy diciendo. Entonces tenemos un cuaderno principal que empezó con un delito de robo agravado y concluyó con sentencia y se concluyó, digamos, el 12 de octubre del año 2025, 2 años. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la pretensión de las medidas cautelares de carácter personal y también real? Que tan pronto se cometa un delito se va a formar un cuaderno, ¿correcto? Y se va a formar un incidente. Y ese incidente puede ser un incidente, por ejemplo, de un requerimiento de una medida cautelar de prisión preventiva. ¿Por qué? Porque estamos frente a la comisión de un delito considerado grave, por ejemplo, de robo agravado, y no podemos permitir que esa persona, por ejemplo, que le ha robado a una señorita el celular, un iPhone 13, y como consecuencia de ello, la ha arrastrado por la avenida y le ha luxado su brazo derecho, y tiene serias contusiones también en su pierna, estamos hablando que contubernio con su compinche cometieron el delito de robo agravado. Entonces la pregunta es, esa persona, para que se pueda imponer una condena de 15 años, en el ejemplo que le estoy mencionando, vamos a esperar que transcurran 2 años para que recién se ejecute la condena de 15 que probablemente le ponga el órgano jurisdiccional. La respuesta puede ser sí, pero vamos a permitir que esa persona durante esos 2 años continúe en libertad. La respuesta ustedes me dirán, no, doctor Campos, no, ¿por qué? Porque precisamente por ello las medidas cautelares que son incidentes o cuadernos judiciales se promueven a petición del Ministerio Público con la finalidad de lograr que tan pronto se comete un delito considerado grave y se reúnen los presupuestos procesales, entonces a esa persona el Ministerio Público requiere prisión preventiva. ¿Para qué? Para que a través del requerimiento de prisión preventiva que podría ser declarado fundado por el órgano jurisdiccional, esta persona se ponga a buen recaudo y mientras dure el proceso, se encuentre en un establecimiento penitenciario. De tal manera que una vez que cumple o que se vence los 2 años del proceso principal, y si tiene una medida cautelar, por ejemplo, de 36 meses o 18 meses, lo que se hace es que el plazo de la sentencia de 2 años se va a computar el tiempo que estuvo detenido como prisión preventiva en un establecimiento penitenciario. Entonces, lo que se pretende a través de las medidas cautelares es, primero, efectivamente, prevenir actos delictivos. Entonces, ¿cuál es una de las finalidades más importantes que podríamos decir de la prisión preventiva? Para luego, por supuesto, ir a materia que es lo que me interesa. Y por supuesto, voy a comenzar a preguntarles algunos temas y que en cualquier momento, por favor, les pido que si ustedes desean, me pueden interrumpir para poder formular alguna pregunta. ¿Cuál es esa finalidad de esa prisión preventiva? Es decir, no esperar los 2 años que se resuelva la situación jurídica del imputado, en la cual se le impone 15 años, eh, para recién imponerle una sanción. No, ¿por qué? Porque la persona, si no se le impone una medida cautelar, como por ejemplo una prisión preventiva, ¿qué va a producirse? Va a producirse lo que se llama la reiterancia delictiva, porque esa persona, así como robó un celular y le causó serias lesiones a la señorita su integridad física, lo hará mañana con otra, lo hará con otra. Entonces, lo que se pretende a través de la medida cautelar de prisión preventiva, indudablemente es poner a buen recaudo a esta persona para evitar la reiterancia delictiva. Entonces, ¿cuál es la finalidad, en principio, de la prisión preventiva? Una de las finalidades de la prisión preventiva, primero, es evitar o prevenir los riesgos de fuga. Si una persona, en este ejemplo que les he mencionado, se le interviene por la comisión de un delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, entonces lo que se pretende es poner a buen recaudo
intervenirlo, detenerlo para prevenir que esa persona se pueda fugar y evidentemente estemos frente a un caso que quede completamente impune. ¿Cuántas personas se encuentran prófugas de la justicia y llegan a constituir lo que se llama la cifra negra del delito? Entonces, de lo que se pretende es que las personas que cometen un delito se les imponga una medida cautelar de carácter provisional y evidentemente se prevenga los actos de fuga. O sea, no queremos personas requisitoriadas, queremos que personas que han cometido un delito, la policía y también el Ministerio Público se logre identificar quiénes son ellas y a través del órgano jurisdiccional se pueda disponer la privación de la libertad locomotora de esta persona. Entonces, como primera medida, ¿cuál es la finalidad de la prisión preventiva? Vamos, primer tema. Uno, evitar la reiterancia delictiva. Dos, prevenir los riesgos de fuga. ¿Cuál es otra de las finalidades de la prisión preventiva? Prevenir el ocultamiento de bienes y de insolvencia sobreviniente a la investigación que se está realizando. ¿Por qué? Porque una de las finalidades del proceso penal es, por supuesto, en caso se encuentra responsabilidad, evidentemente es eh, imponer una condena, acreditar su responsabilidad penal de esa persona que ha cometido un delito, por ejemplo, de delito de lavado de activos. Hay que imponer una sentencia de condena. Entonces, y además, evidentemente esto va a llevar consigo la pérdida de su libertad locomotora. Entonces, de lo que se pretende es que una de las finalidades del proceso penal es poner a buen recaudo a las personas que han cometido un delito, privándola de su libertad. Pero solamente eso no, sino también imponer otra medida cautelar que se llama de carácter real para poder embargar los bienes que podría tener esta persona, porque muchas personas que son sometidas a un proceso de investigación ocultan sus bienes. Y ustedes muy bien conocen que los bienes forman parte del patrimonio del imputado, pero al mismo tiempo se ha cometido un delito, va a servir para pagar las consecuencias del mismo, las consecuencias jurídicas del delito, va a servir para pagar la reparación civil. En otras palabras, la persona que ha cometido un delito, se le impone una pena, se le priva de la libertad y al mismo tiempo se le impone una sanción de carácter pecuniaria para el pago de una reparación civil. Entonces, una de las finalidades de la medida cautelar es prevenir a través precisamente de la detención, prevenir el ocultamiento de bienes. ¿Por qué? Porque la persona estando en libertad, ¿qué es lo humanamente que puede hacer una persona que se encuentra sometida a un proceso de investigación, por ejemplo, de delito de tráfico ilícito de drogas, o delitos contra el patrimonio, o delitos contra la administración pública? Por ejemplo, un exfuncionario que esté investigado por el delito de concusión agravada o de peculado. ¿Qué es lo que haría humanamente si tiene bienes? Todas las personas, más o menos, tenemos bienes. Entonces, lo que van a pretender hacer es ocultar esos bienes. O en otros casos, los van a enajenar, los van a transferir, los van a vender, los van a donar, se los van a entregar a los testaferros. Entonces, esos bienes que se van a ocultar con la finalidad de sustraerse del pago de la futura reparación civil, va a servir evidentemente para que con este ocultamiento el órgano jurisdiccional diga, ¿y ahora cómo resarcimos el bien jurídico penalmente tutelado de la parte agraviada? Entonces, de lo que se pretende es, con la prisión preventiva, lograr que, por ejemplo, estando en prisión, la persona no pueda transferir, no puede enajenar, no pueda vender los bienes que están a su nombre. Por ejemplo, no va a poder vender el auto, no va a poder vender la camioneta, no va a poder vender el inmueble. Por eso es importante que los señores fiscales, cuando inician la formalización de la investigación preparatoria, deben también incoar medidas cautelares de carácter personal para prevenir el futuro pago de la reparación civil a favor del agraviado. Entonces, como cuarto punto, de una de las finalidades de la prisión preventiva es prevenir el ocultamiento de los bienes del imputado. Otro tema también, otra finalidad que tiene la prisión preventiva es impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad. La persona estando sometida a un proceso de investigación y privada de su libertad, evidentemente no va a obstaculizar
la investigación que se va a realizar contra ella, sino va a garantizar más bien el éxito de la investigación estando detenida. Usted me dirá, doctor Campos, pero eso no es así. Claro que es así. ¿Por qué? Porque la persona que se encuentra privada de su libertad, primero, ya no va a poder enajenar sus bienes, pero al mismo tiempo no va a obstaculizar la averiguación de la verdad. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, ya no va a amenazar a los testigos, ya no va a comprar peritos, ya no va a atentar contra la integridad física de la testigo ocular, la única testigo ocular que presenció los hechos. ¿Por qué? Porque una persona estando en libertad puede amenazar, puede matar al testigo, pero como que también lo puede corromper, entregándole dinero. Entonces, eso se puede materializar estando en libertad. Entonces, el investigado, estando, por supuesto, en prisión, se va a impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad. ¿Por qué? Porque no va a tener oportunidad de poder amenazar a los testigos, no va a tener oportunidad de poder corromper a los órganos de prueba como los peritos, no va a tener oportunidad de poder obtener información de ciertas clases documentales y poderlos adulterar y presentarlos a sede fiscal. ¿Por qué? Porque está en prisión. Claro, ustedes me dirán, pero ¿tiene testaferro? Claro, es posible que así sea, ¿no? Porque probablemente pertenezca a una organización criminal, pero en este caso no. En este caso, consideramos que estando la persona detenida, se va a impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad. Va a ser un poco más difícil de poder hacerlo. Entonces, yo creo que por eso es uno de los propósitos que tiene la prisión preventiva, ¿no? De que se garantice el éxito de la investigación. Entonces, garantizándose el éxito, decir que la investigación se desarrolle con toda normalidad por parte del Ministerio Público, mediante el cual, por ejemplo, la Fiscalía puede decir, llamo a la testigo Juana Pérez, llamo al testigo Juan Alberto Mendoza, llamo al perito, al doctor Juan Carlos Guayaney, llamo a la perito psicóloga, a la doctora María Estefanía. Ellos van a concurrir a sede fiscal o a sede judicial sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de amenazas que pudiera originar la concurrencia de esta persona, porque lo que van a declarar es la verdad. Y de eso se trata, la averiguación de la verdad en un proceso penal. Pero es una verdad histórica, una verdad procesal, una verdad legal, una verdad real que se pueda buscar dentro del proceso. Entonces, nosotros consideramos que la averiguación de la obstaculización, perdón, de la averiguación de la verdad se logra cuando el investigado se encuentra en libertad. Entonces, si está detenido, de alguna manera se garantiza el éxito de la investigación. Y luego quiero reiterar, por supuesto, repetir lo que se llama evitar el peligro de la reiterancia delictiva, lo que les dije primero, ¿no? Entonces, si una persona comete un delito, por ejemplo, contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, o de tráfico ilícito de drogas, o de repente los bitroqueros que comienzan a robar autopartes en algunas conocidas avenidas. Esas personas están robando permanentemente, en forma diaria, o de repente aquellas personas que roban al paso en una moto lineal. Esas personas roban, se especializan en robar, incluso hasta pueden matar. Pero si logramos la detención de esas personas previa identificación de la comisión de estos delitos, se le va a poner a buen recaudo y se va a evitar la comisión de futuros delitos. Entonces se evita la reiterancia delictiva. Y finalmente, como sexto punto, la medida cautelar de prisión preventiva no constituye, ojo, no constituye una finalidad en sí misma, sino que se haya necesariamente vinculada a la sentencia que se va a dictar en el proceso principal. Miren, repito, y esto puede ser materia de preguntas. Uno, la medida coercitiva de prisión preventiva no constituye una finalidad en sí misma, sino que se haya necesariamente vinculada a la sentencia que se va a dictar en el proceso principal. En otras palabras, todo juez que emite una resolución judicial estimando la prisión preventiva promovida por el Ministerio Público tiene que ser una resolución con alto grado de probabilidad que la sentencia que se va a emitir en el futuro, digamos de aquí a 2 años, sea de carácter condenatorio.
sea, no podemos permitir, por ejemplo, que a una persona se le imponga una medida cautelar de prisión preventiva, se encuentre recluido en un establecimiento penitenciario 9, 18 o 36 meses y al cabo de ese tiempo, de repente se emite una sentencia de carácter absolutorio. Imagínense, ¿cuál fue el razonamiento del juez de garantías al establecer la prisión preventiva? Si al final el imputado ha sido absuelto. No, eso los jueces no deben permitir. Claro, ustedes me dirán, doctor Campos, pero es probable que todas aquellas personas que se le impone una prisión preventiva, necesariamente se le va a imponer una pena condenatoria de carácter efectiva en el futuro. La idea es esa, que exista una alta probabilidad de condena de la persona sujeta a una prisión preventiva. ¿Por qué? Porque de lo contrario tendríamos muchas demandas en el Estado por indemnización de errores judiciales. ¿Por qué? Porque no se recaudaron, no se valoraron a nivel probabilístico todos los presupuestos procesales para poder disponer de una prisión preventiva. Y miren, y aquí viene un tema también bastante interesante que me gustaría abordar con ustedes. Es el tema relacionado con el uso y abuso de las prisiones preventivas. ¿Por qué ustedes consideran que, por ejemplo, existe un uso y abuso de las prisiones preventivas? ¿Cuál consideran ustedes que es la causa de los altos índices de personas que se encuentran privadas de su libertad? ¿Por qué existe, en otras palabras, un alto hacinamiento en los penales? ¿Cuál es la razón por las cuales existe un alto hacinamiento en los penales? Debe haber alguna razón, porque existe más delincuencia. ¿Ustedes consideran que por eso tenemos mayor cantidad de personas detenidas? ¿Cuáles, ¿Cuáles ustedes consideran que es el alto grado de hacinamiento que tenemos en estos momentos en las cárceles en el Perú? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué tenemos cualquier cantidad de personas detenidas en los penales? ¿Cuáles consideran ustedes que son las causas? A ver, para ir un poco generando el debate y que pues, de alguna u otra manera podríamos entablar este tipo de conversaciones para poder ir más o menos ilustrándonos sobre lo que significa las prisiones en el Perú. Miren, a propósito, por ejemplo, de la sentencia 5436 del 2014, PHC/TC, sobre el estado de cosas inconstitucionales que el Tribunal Constitucional se pronunció sobre el problema de hacinamiento de las cárceles, manifestó lo siguiente. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional manifestó que una de las causas de la terrible situación de hacinamiento que se tiene en los 65 establecimientos penitenciarios en el país se debe, uno, al uso y abuso de la prisión. O sea, muchos fiscales, todo lo ven prisión preventiva. Muchos jueces, todas las prisiones son declaradas fundadas. Pregunta, y esto para el debate. ¿Ustedes consideran que un fiscal es mejor fiscal porque tiene la mayor cantidad de requerimientos de prisiones preventivas? ¿Ustedes creen que un juez es mejor juez porque todos los requerimientos de prisiones preventivas son declarados fundados y a todos los envía a un centro carcelario? ¿Por qué ha existido? Porque creo que ahora un poco ha bajado. ¿Por qué creen ustedes que existe un uso y abuso de las prisiones preventivas? Aquí nos encontramos frente a un tema bastante interesante. ¿Ustedes consideran que es importante, por ejemplo, investigar para detener o debemos detener para investigar? Entonces, en el país suele pasar hasta hace poco. Por ejemplo, hemos tenido casos en los cuales el Estado detenía para investigar. Te detengo y luego te investigo. Y luego después veo tu situación jurídica. De repente eres inocente, ¿eh? Pero ya después sales en libertad. Entonces, ¿qué es más importante en un Estado constitucional de derecho? ¿Primero te detengo y luego te investigo como un Estado policiaco? ¿O mejor, primero te investigo, veo cuáles son los elementos de convicción
vinculan con el hecho criminoso. Veo la individualización respecto a la personalidad de la gente, veo tus antecedentes, veo la forma como se cometió el delito, y en virtud de ello después podría disponer de una prisión preventiva. O sea, primero te investigo y luego después te detengo. ¿Por cuál de estas situaciones ustedes más se inclinan? Recuerden que nuestro sistema procesal penal acusatorio nos han indicado durante todo este tiempo que la regla es la libertad y la excepción es la detención. Pregunta, ¿eso se aplica en el país? ¿Realmente estamos frente a que la regla es la libertad o existe un uso y abuso de las prisiones preventivas? Entonces, el Tribunal Constitucional, el tribunal como máximo intérprete de la Constitución, ha dejado establecido de que una de las causas del hacinamiento en los establecimientos penitenciarios es el uso y abuso de las prisiones preventivas. ¿Qué más? Ha dicho, por ejemplo, el endurecimiento de las penas y la reducción de acceso a los beneficios penitenciarios. Ustedes como abogados pidan un beneficio penitenciario como por ejemplo liberación condicional o semilibertad, es poco probable que en el Poder Judicial les puedan conceder ese beneficio penitenciario. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera el legislador peruano ha puesto candados a los beneficios, lo que antes no existía. Entonces, si los internos ya no salen de los establecimientos penitenciarios porque no hay beneficios, estamos hablando de que hay, por supuesto, hacinamiento o sobrepoblación en los penales. Después ha dicho el Tribunal Constitucional que existe un limitado uso de las medidas alternativas a la prisión preventiva. Ahora, ¿por qué todo decimos prisión preventiva? ¿Por qué los señores fiscales también no comienzan a trabajar con otras medidas cautelares de carácter personal que de alguna u otra manera también son menos gravosas o que cumplen con el mismo cometido? Entonces, ¿cuáles son? Podría ser, por ejemplo, la vigilancia electrónica personal o los grilletes electrónicos. ¿Por qué no comenzar a trabajar con la detención domiciliaria? ¿Por qué no comenzar a trabajar con el impedimento de salida del país? ¿Por qué no comenzar a trabajar con la comparecencia con restricciones? Que son medidas cautelares que de alguna u otra manera de lo que se pretende es asegurar la presencia del imputado a sede judicial o fiscal. Entonces, al final, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos es que el imputado permanezca en sede judicial. ¿Para qué? Para asegurar todas las veces que es requerido por el órgano jurisdiccional pueda presentarse. Y amén de también las 5 funciones que les dije al inicio, ¿no? Con la finalidad que se pueda poner a buen recaudo el imputado. ¿Qué más? El Tribunal Constitucional ha manifestado que existe una sobrepoblación carcelaria porque las leyes en los últimos años han tenido como consecuencia un aumento de la población penal. O sea, en otras palabras, existe una sobrecriminalización de las conductas penales. Ahora, la mayor cantidad de delitos sobrepasan los 8 años, mínimo 8, y para arriba, hasta la cadena perpetua. O sea, ha existido un endurecimiento de la pena. ¿Y eso origina qué? Los jueces, al tener penas altas por la comisión de un delito, no queda otro remedio a través de la teoría de los tercios que imponer también penas en proporción al marco punitivo. Entonces, ahí está la situación. Otro de los temas también importante es que no existe una política eficaz postpenitenciaria del medio libre que permita una verdadera reinserción del procesado o penado a la sociedad. El artículo 9 del título preliminar del Código Penal ha establecido, por ejemplo, que una de las finalidades de la pena es ser preventiva, protectora y resocializadora. Pregunta, ¿realmente eso existe en el país o es letra muerta? Y luego, las penas suspendidas condicionalmente, los servicios comunitarios no han dado resultados eficaces y se observa un alto índice de alguna u otra manera de reincidencia. Yo creo que aquí estamos frente a un tema en la cual indudablemente yo creo que hay que trabajar en ese tema. Entonces, aquí lo vamos trabajando. Muy bien, entonces vamos con las diapositivas que tenemos aquí que se nos han congelado a propósito del tema que estamos trabajando.
¿Qué es lo que nos dice, por ejemplo, el doctor Arsenio Oreguardia respecto a las medidas cautelares, en este caso de la prisión preventiva, o de las medidas cautelares propiamente dice? Dice, por ejemplo, que las medidas cautelares son, dice, o comprenden una serie de medidas sobre la persona del imputado y sus bienes. Puede tratarse de una libertad ambulatoria o la disponibilidad de ciertas cosas. Estas limitaciones pueden alcanzar derechos fundamentales porque estos derechos no son absolutos. Existen restricciones ordinarias impuestas por orden público o por un orden público del bienestar general y seguridad del Estado. En otras palabras, lo que el maestro y padre del Código Procesal Penal ha manifestado es que las medidas de coerción personal comprenden una serie de medidas, pero van a comprender al imputado respecto a su libertad, la cual no es de carácter absoluta, y también se va a disponer de sus bienes. ¿Qué más podríamos decir? Un poco vamos a ampliar la diapositiva, la pantalla así para que se pueda visualizar, y vamos a pasar a la segunda diapositiva. ¿Qué es lo que nos dice también el maestro Arsenio Oreguardia al definir las medidas cautelares? Por ejemplo, ha dicho, las medidas cautelares son restricciones al ejercicio de derechos personales o patrimoniales del imputado o de terceros, dice, ¿no? Impuestas durante el transcurso de un procedimiento penal con la finalidad de garantizar los fines del mismo. O sea, en otras palabras, las medidas cautelares que al inicio le manifesté, que por ejemplo hay un proceso principal en la cual a esa persona se le investiga por la comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado y que este proceso podría demorar 2 años, a través de las medidas cautelares de lo que se pretende es que de una manera rápida, eficaz, se puedan restringir dos aspectos muy importantes de la persona que se encuentra sometido a un proceso de investigación. Como por ejemplo, se va a restringir ¿qué? Se va a restringir su derecho a la libertad como derecho personal, es decir, a su libertad ambulatoria y también a sus derechos patrimoniales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? A sus derechos, a su libertad o a sus derechos patrimoniales. Significa que, por ejemplo, las personas, todas las personas, nos podemos trasladar libremente de un lugar a otro. Podemos viajar a Tacna, podemos viajar al Ecuador, podemos viajar a Piura, podemos viajar a Tumbes, podemos viajar al Cusco. No hay absolutamente ningún tipo de restricción para poder viajar. No necesitamos salvoconducto. Lo único que necesitamos es tiempo. Lo único que necesitamos son los recursos económicos para viajar de un lugar a otro. Y definitivamente lo podemos hacer siempre y cuando gocemos de libertad, ¿correcto? Gocemos de libertad para poder hacerlo. Entonces, cuando existe una medida de coerción, porque la persona se encuentra sometida a un proceso de investigación, ese ejercicio de la libertad se encuentra restringido. ¿Por qué? Porque la libertad, al igual que otros derechos, no se encuentra dentro de los derechos, o sea, absolutos. No es un derecho absoluto, es un derecho relativo que se puede restringir como consecuencia de la incoación de un proceso de carácter personal. Entonces, las medidas cautelares personales tienen esa finalidad, restringir la libertad locomotora o ambulatoria de una persona. ¿Para qué? Para poderlo disponer y enviarlo a un lugar que se llama establecimiento penitenciario. ¿Por qué? Porque está investigado por la comisión de un delito considerado grave. Recuerden, el juez que impone una medida cautelar de prisión preventiva es un funcionario público, un tercero imparcial, que tiene la alta probabilidad y la convicción que realmente esa persona probablemente se le va a imponer una condena, y una condena alta. Por eso está en estos momentos padeciendo de una prisión preventiva. Ahora, pero no solamente se restringe la actividad locomotora de las personas, sino también se va a restringir, por supuesto, también su patrimonio que pudiera tener. ¿Por qué? Porque todas las personas, como dijimos, tienen un patrimonio. Tenemos las personas normales, de repente tenemos una pequeña casa, un pequeño departamento, de repente un auto, etcétera, ¿no? Entonces, si la persona comete un delito, esos bienes que están a su nombre también van a ser sometidos a una restricción patrimonial. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que a través de los bienes que tiene el imputado se sirva a pagar, digamos, la reparación civil a la parte agraviada.
que es lo más importante en estos momentos que se requiere. Entonces, las medidas de coerción tienen como fundamento la necesidad de asegurar que una persona o que la cosa en la cual fue embargada estén a disposición de la justicia en el momento que sea necesario. O sea, miren, qué interesante, ¿no? ¿Por qué se restringe la libertad locomotora de una persona? ¿Por qué se restringe el patrimonio de una persona también sometida a un proceso de investigación? Se restringe, ¿por qué? Porque tiene que ponerse o tiene que estar a disposición esos bienes y esa persona a disposición del órgano jurisdiccional. ¿Para qué? Primero, para que las veces que sea requerido, debe concurrir a sede fiscal, por ejemplo, una audiencia. Y de los bienes, también se ponen a un buen recaudo para que no se puedan enajenar, para que no se puedan vender, para que no se puedan transferir, y así no sacarle la vuelta a la ley. Porque, por ejemplo, si se embarga un vehículo, o de repente si se embarga un inmueble, entonces ese inmueble, una vez que tengamos la sentencia condenatoria, consentida y ejecutoriada, entra un proceso de remate. ¿Para qué? Para que con el dinero que se va a obtener del remate, se va a pagar la reparación civil de la parte agraviada. Entonces, estas medidas de coerción tienen precisamente como fundamento la necesidad de asegurar a la persona y a la cosa que estén precisamente a disposición de la justicia al momento que sean requeridos. Pues en el desarrollo del proceso pueden darse una serie de actos del imputado de terceros que pueden rehuir la acción de la justicia o distorsionar la actividad probatoria, como por ejemplo, les mencionaba, ¿no? El ocultamiento de los efectos materiales del delito, o acuerdo con los cómplices, o la intimidación de los órganos de prueba. Ahora, aquí también, estimados amigos, entramos a un tema bastante interesante, ¿no? Interesante que me encantaría que puede ser sometido al debate para las preguntas en el momento que ustedes lo consideren conveniente. Uno, si el doctor Arsenio Guardia dice de que es importante que las medidas de coerción tienen por finalidad asegurar que la persona sometida a un proceso de investigación esté a disposición de la justicia, significa que va a ser requerido por el órgano jurisdiccional las veces que sea necesario. O sea, en otras palabras, su participación del imputado sometido a un proceso de investigación y que esté privado de su libertad es importante. ¿Por qué? Porque es importante, primero, para que declare. Segundo, para que pueda participar de todos los actos de investigación que se van a realizar a partir de la fecha, para que pueda tener derecho de defensa. Si fuese el primero, por ejemplo, el primero en el sentido de que tiene que asegurarse la presencia del imputado a sede judicial, entonces nos encontramos frente a un tema sumamente interesante. ¿Por qué? Porque nos encontramos frente a un argumento o a un caso mediante el cual podríamos decir, si es importante la concurrencia del imputado a sede judicial, significa que es importante su declaración. Entonces es importante la declaración que haga el imputado respecto a que nos diga cómo sucedió el hecho circunstanciado en materia de investigación. Muy bien, entonces entramos al siguiente tema. ¿La declaración del imputado es un argumento de defensa o es un medio probatorio? Entonces, algunos juristas y cierto sector de la doctrina considera, por ejemplo, que la declaración del imputado no es un medio probatorio, sino es un argumento de defensa. Tanto así que, por ejemplo, algunos fiscales, cuando notifican al imputado para que concurra a sede fiscal para que pueda declarar, ellos prefieren que no vaya el imputado. Dicen, a mí me da igual, dicen los fiscales. Si va o no va, me da igual. ¿Por qué? Porque a Madrid pierdo tiempo. Primero, porque el imputado puede mentir. Segundo, porque el imputado se va a excluirse de la responsabilidad penal. Siempre va a decir que no ha sido. Y tercero, que se puede autoincriminar. Entonces, hay tres posibilidades que en la declaración del imputado se pueden presentar. Entonces, el fiscal dice, de las tres, ninguna me sirve. Así se autoincrimina, así se excluye de responsabilidad o así guarde silencio, a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer
es que los hechos que son materia de investigación, yo los voy a corroborar con otros elementos periféricos de convicción que me va a llegar al conocimiento de la verdad. O sea, la declaración del imputado no me va a servir, me va a servir la declaración de la agraviada, sí, para que a partir de ahí pueda yo reconstruir mi teoría del caso. Entonces, la pregunta es, ¿no me sirve la declaración del imputado? Entonces, si esto es así, si la declaración del imputado no sirve, entonces mi pregunta es, ¿para qué permitimos la privación de la libertad del imputado para asegurarlo y para que esté a disposición de la justicia? Si su declaración no sirve para nada. Ahora, ojo, qué raro, porque hay algunos jueces, por ejemplo, que cuando el imputado, a través de su declaración, por ejemplo, se autoincrimina, lo declaran responsable. Y cuando el imputado no reconoce los hechos, dicen que es una mala justificación y no le cree. Pregunta. Entonces, ¿la declaración del imputado es un argumento de defensa o es un medio técnico de prueba? O sea, si yo me autoincrimino, sí vale mi declaración. Y si yo no reconozco los hechos, o sea, me culpo de toda responsabilidad, ahí sí, no me crees. No, pues no. Yo creo que allí hay una falsa justificación que lo que tiene que hacerse es que el imputado se autoincrimine, que el imputado no diga la verdad, o de repente mienta o se autodisculpe, cualquiera que sea la forma como declare, tiene que ser corroborado con elementos periféricos para llegar al conocimiento de la verdad por parte del juez. Entonces, yo creo que es importante que el juez valore la declaración del imputado. ¿Por qué en un proceso penal, por ejemplo, en agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, por qué la declaración de la agraviada, la declaración única en cámara Gesell sí tiene plena validez y tiene un estándar probatorio alto, y la declaración del imputado no sirve para nada? Yo creo que ambas declaraciones son importantes. ¿Por qué? Porque ambos son protagonistas de la relación procesal. La declaración de la agraviada sirve tanto como la declaración del imputado. Entonces, el juez, al momento de poder valorar cada una de las declaraciones de las partes procesales, tiene que estar escoltada, respaldada por elementos periféricos para poder llegar al conocimiento de la verdad. Porque puede suceder que el imputado mienta. Puede suceder que el imputado diga medias verdades. Puede suceder que se autoincrimine. Ahora, si se autoincrimina, ¿hay que creerle? No, cuidado también, porque si se autoincrimina puede ser para poder ocultar al verdadero delincuente. Entonces, el juez también tiene que ingresar o a realizar un control de legalidad para poder llegar al conocimiento de la verdad. Porque el hecho de que uno se autoincrimine no significa necesariamente que sea responsable de los hechos. Entonces, cuidado con ese tipo de conductas valorativas que puede tener el juez al momento de emitir la decisión judicial. Y por otro lado, también podemos apreciar que la agraviada o agraviado también puede mentir. O sea, si mienten, el juez se le cree. Cuidado, ¿no? Cuidado con ese tipo de situaciones. Yo creo que ambos, agraviado o imputado, debe valorarse su declaración. ¿Para qué? Para que el juez tenga una idea para poder reconstruir los hechos como han sido, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante para poderlo trabajar y así definitivamente llegar a lo que se llama el conocimiento de la verdad. Ahora, otro aspecto importante que creo que hay que trabajar es que, ¿qué podemos decir de la prisión preventiva? Y vamos a llegar precisamente a las características de la prisión preventiva para luego ir llegando a lo que nos interesa. Dice, es bien importante, o es bastante cierto que todavía no se tiene establecida la responsabilidad penal del imputado. Claro, porque todavía no se ha emitido sentencia. Entonces, en la evaluación que se realiza con la imposición de la medida cautelar, se requiere tener elementos de convicción que permitan afirmar la existencia de un delito y la vinculación del imputado con el mismo, por lo que en algún momento existe lo que se llama la presunción de inocencia. En otras palabras, significa que ustedes consideran que un requerimiento de prisión preventiva que es declarado fundado constituye un adelanto de fallo
de condena. Entonces, si esto es así, ¿no consideran ustedes que estamos vulnerando lo que se llama el principio constitucional de la presunción de inocencia? ¿Por qué disponer la prisión preventiva de una persona si todavía es una persona en la cual no se sabe si se va a llegar a acreditar su responsabilidad? O sea, no todas las personas privadas de su libertad van a tener una sentencia de condena. Claro, lo ideal es eso, pero no todos. Puede haber uno, de 100 uno, pero ¿qué hacemos con ese uno? Entonces, el tema se presenta un poco más álgido. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos, por ejemplo, con un violador de menor de edad? Que está acreditada la comisión del delito, pero a nivel preliminar, a nivel de investigación preparatoria. Se hace el requerimiento de prisión preventiva, se dispone que se declara fundado el requerimiento y se le envía a un establecimiento penitenciario. Pero la pregunta es, ¿esa persona realmente fue el que cometió el delito? ¿Qué pasaría si mañana más tarde se descubre que él no fue, sino fue un tercero? Miren el tremendo problema que a veces puede suceder para los órganos jurisdiccionales de justicia, ¿no? Entonces, ahora sí, yo creo que hay que trabajar esos temas para poderlos hacer. Muy bien, punto aparte, ahora vamos a entrar a otro tema para poder establecer las características. Y luego vamos a hablar de presupuestos y luego hablamos de los plazos de la prisión preventiva. Espero nos pueda alcanzar el tiempo. Y sobre todo, les voy a pedir si hay alguna pregunta con el mayor agrado. La idea es que no sea un monólogo, ¿no? Sino la idea es que ustedes también me puedan interrumpir, alzar la manito, y yo con el mayor gusto puedo absolver cualquiera de sus inquietudes, un poco para que no se nos pase. Miren, ya estamos bordeando las 10:16 de la noche. Entonces sería bueno ir por lo menos absolviendo algunas preguntas. O si desean, lo dejamos para la parte final, si es que así ustedes lo desean. Pero vayamos ahora, ¿cuáles son las características comunes? Miren, eso es lo bonito. ¿Cuáles son las características comunes que se tiene para todas las medidas cautelares? Me refiero a las medidas cautelares de carácter personal. ¿Cuáles son las medidas de carácter personal? Estamos hablando de, uno, de la prisión preventiva, de la vigilancia electrónica personal, estamos hablando de el arresto domiciliario, estamos hablando del impedimento de salida del país y por supuesto también estamos hablando de la comparecencia con restricción. Son medidas que restringen la actividad locomotora de la persona porque se encuentra sometida a un proceso de investigación de carácter grave, ¿no? Y en consecuencia se le dispone de ser enviado a un establecimiento penitenciario por una cantidad o un cierto tiempo, que puede ser 9, 18 o 36 meses. Entonces, ¿cuáles son esas características que debe tener, por ejemplo, la prisión preventiva para los efectos de que se pueda realizar a todas, sin excepción, esta situación? No hay no hay, por supuesto, ningún tipo de excepción relacionada con este hecho. No hay ningún tipo de excepción. ¿Por qué? Porque estas finalidades pueden ser tan igual o perfectamente encajar con las de vigilancia electrónica personal, con la de arresto domiciliario o con la de impedimento de salida del país. En otras palabras, las características de estas medidas o la finalidad de esta medida cautelar es común a todas, ¿correcto? Pero mayormente han sido enfocadas dentro del caso de la prisión preventiva. Entonces, primero, una de las características importantes que puede ser materia de examen, mire, que las medidas cautelares son de carácter instrumental. ¿Qué significa eso? Significa que tienen una relación de medio afín con el proceso, ¿correcto? Medio afín. Significa que son disposiciones que se dictan para cumplir con los fines que persigue el proceso. Carecen de una finalidad propia, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que la medida cautelar busca el éxito del proceso, busca la verdad histórica, busca la verdad procesal y por supuesto es instrumental en la medida en que su dictado importa la resulta del proceso. En otras palabras, al imponer una medida cautelar de prisión preventiva, existe un alto grado instrumental de que la resolución que ponga término al procedimiento va a ser una sentencia de condena. Entonces, de eso se trata. Por eso son de carácter instrumental,
porque la medida cautelar no cumple per se un fin a sí mismo. ¿Por qué? Porque al final cumple su cometido y si no se ha concluido con los plazos procesales, a la persona se le da libertad. Por ejemplo, las prisiones preventivas se dan por un plazo determinado que puede ser 9 meses, 18, 36. Cualquiera sea el plazo, el órgano jurisdiccional que emite la medida cautelar de carácter personal lo hace de manera instrumental. ¿Para qué? Para que el fiscal tenga en cuenta que si se impone 18 meses de prisión preventiva, se está indicando que esos 18 meses, allí se encuentra comprendida la investigación preparatoria, ahí se encuentra comprendida la etapa intermedia y se encuentra la etapa de juzgamiento y también la apelación de sentencia para que lo vea la sala de apelaciones. O sea, se entiende que en ese interín y en ese recorrido jurisdiccional que tiene que ser el investigado, tiene que estar privado de su libertad, pero tiene que hacerse dentro de un plazo de los 18 meses que se ha dispuesto de prisión preventiva. A veces suele pasar que, por ejemplo, el juzgado da 9 meses de prisión preventiva, pero todavía están en la etapa de investigación preparatoria o etapa intermedia, o todavía tiene requerimiento acusatorio, pero el juzgado todavía no ha señalado fecha para la audiencia preliminar de control de acusación. ¿Qué hay que hacer? In, inmediata libertad, por exceso de, plazo de prisión preventiva. Pero algunos fiscales, ¿qué hacen? Los fiscales lo que hacen es, tienen un control a través del semáforo que tienen en la computadora y dicen, ah, este juzgado le ha dado 9 meses. Lo están computando cuándo se vencen los 9 meses. Y antes de su vencimiento, los fiscales están planteando una prolongación de la prisión preventiva. Si pidieron 9, piden 9 más para que quede tenido 18 meses. ¿Eh? Eso es lo que están haciendo algunos fiscales, ¿no? Pero ¿cuál es el problema que se presenta aquí? El problema que se presenta es de que muchos, bueno, no muchos, algunos fiscales, por ejemplo, se dispone la prisión preventiva de 9 meses y durante esos 9 meses que se dispone el mandato, por ejemplo, en el primer mes, segundo, tercero, cuarto, quinto, seis, no hay actividad probatoria dentro de la fiscalía. ¿Por qué? Porque al igual como pidieron una prisión preventiva de ese caso, al día siguiente le va a venir otro, le va a seguir viniendo otro, y están preocupados más en las prisiones preventivas que en los propios actos de investigación de los procesos en los cuales se les dio un plazo para que inicien actos de investigación. Cuidado, señores fiscales, con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque si una persona es sometida a un proceso de investigación, lo correcto es que si el órgano jurisdiccional ha dispuesto 9 meses, es que ustedes en esos 9 meses tienen que realizar todos los actos de investigación para llegar a demostrar si realmente el imputado merece estar detenido. Porque de repente no, de repente merece estar en libertad. En consecuencia, yo creo que lo más importante es de que el fiscal tiene que realizar una labor proactiva con la finalidad, por supuesto, de que se resuelva cuanto antes la situación jurídica del imputado. ¿Por qué? Porque si tenemos 9 meses y en los 9 meses termina la investigación y tenemos sentencia, es probable que a ese imputado le impongan, por ejemplo, 8 años de pena privativa de la libertad. Y si está detenido 9 y se le ponen 8 años de pena privativa, entonces esos 8 años que va a cumplir en el penal, se le debitan, se le descuentan los 9 meses que ya estuvo recluido en el centro penitenciario, ¿no? Por eso decimos que es de carácter instrumental. Otro aspecto importante, otra de las características importantes que podemos decir de las medidas cautelares es de que las mismas son de carácter coactiva. ¿Qué significa que son coactivas? Son coactivas por su concreción, porque puede implicar el empleo de la fuerza pública, pero al restringirse derechos fundamentales, es imprescindible brindar las máximas garantías en el proceso. En otras palabras, ¿quién es el que dispone? ¿Quién es el que dispone el mandato de prisión preventiva? Es el juez, a través de una audiencia pública, previa y contradictoria, y en la cual resuelve declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva. Entonces, una vez que él dispone, tiene que librar oficios que se llama de búsqueda y captura para que pongan a buen recaudo al investigado que está ya con mandato de prisión preventiva. En otras palabras, se emite la requisitoria. Entonces, esa requisitoria, ¿quién la tiene que ejecutar? Lo ejecuta la Policía Nacional. Entonces, en esa medida
cuando se envían los oficios a la Policía Judicial para que se disponga la requisitoria o la detención del imputado en la cual se dispuso prisión preventiva, es una de las características de la prisión preventiva es que es o que son coactivas. ¿Por qué? Porque para su concreción, para su finalidad, hay que emplear la fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque si una persona tiene mandato de prisión preventiva y la policía tiene la requisitoria en la mano, evidentemente no lo va a ir a saludar y le va a decir, mira, tal vez que tienes un mandato de detención, por favor, sube al patrullero. No, mucha gente, evidentemente, opone resistencia. Mucha gente avisada puede que saque un arma de fuego o de repente un objeto punzocortante con la finalidad de evadir la acción de la justicia. Entonces la policía, que se encuentra preparada, evidentemente tendrá que hacer sus máximos esfuerzos para poder reducir a la persona y luego ponerlo a buen recaudo por parte del órgano jurisdiccional que requirió la prisión preventiva. Entonces, miren, las medidas cautelares tienen las siguientes características. Son instrumentales, son coactivas. 3. ¿Cuál sería el tercero? El tercero es de que, a ver, por favor, la tercera característica que tenemos, la tercera característica es de que son rogadas. ¿Qué significa que son rogadas? El Código de Procedimientos Penales de 1940 sostenía que no se aplica la regla propia del proceso civil de que para su concesión se requiere instancia de parte. En el Código Procesal Penal de 1994, las medidas de coerción personal tienen el carácter de rogadas. Necesariamente debes por la pleada. Esto significa que toda electrónica personal de arresto domiciliario o de impedimento de salida del país tiene que ser a petición de parte. Jamás el juez resolverá de oficio una prisión preventiva. No, pero mira, el juez puede decir, pero me parece que este hombre está injustamente detenido. Hay que darle libertad porque he revisado su expediente. Ojo, no puede el juez. Si quiere hacerlo, que lo pida el fiscal. O sea, yo pido requerimiento de prisión preventiva siendo fiscal. Luego vamos a correr el traslado de esa pretensión fiscal a la defensa para que alegue lo que considere conveniente. Evidentemente se va a oponer y luego a través de una audiencia previa, pública y contradictoria, el juez escuchará a las partes y emitirá la decisión respectiva, estimando o desestimando la pretensión. Pero toda pretensión en este nuevo sistema procesal penal acusatorio es de carácter rogado. Rogado significa a petición. Ahora, no solamente las medidas cautelares, sino también, por supuesto, un abogado quiere pedir una tutela de derechos, tiene que pedirlo a petición. Si quiere pedir control de plazos, es rogado a petición. En consecuencia, una de las características importantes de las medidas cautelares es que se solicitan. Por ejemplo, si el abogado desea solicitar un cese de prisión preventiva, tiene que pedirlo. Si el fiscal quiere pedir una prolongación, tiene que pedirlo. ¿Correcto? Lo pide por escrito y luego lo oraliza en la audiencia. Muy bien, tenemos la primera intervención de Carlos. Carlos, con el mayor gusto te escuchamos. Prende tu cámara, por favor. Carlos, prende tu cámara. Ok, doctor. Doctor, disculpe, tengo inconveniente en mi cámara de mi laptop. No te preocupes. Entonces, continúa con la pregunta. Doctor, primero, doctor, felicitarlo por su posición. Doctor, como usted acabo de decir un momento, a veces los fiscales, por ejemplo, le dan 9 meses de prisión preventiva. Y de los 9 meses tienen que ser diligencias, pues tenemos que declarar a testigo, tiene que declarar, por ejemplo, pedir peritos, ¿no? Durante los 9 meses
van a hacer esa diligencia. Llegan los 9 meses o va a llegar los 9 meses y piden la prolongación de prisión preventiva. Y como dice el artículo 274, en su inciso 2, dice, siempre que se presenten circunstancias de especial complejidad que no fueron advertidas en el requerimiento inicial. Si en el requerimiento inicial, por ejemplo, pidieron 5 testigos y de los 5 testigos ni uno declaró, con la prolongación el fiscal pide para un perito, es dable que se le dé la prolongación de la prisión preventiva. Si en 9 meses no ha hecho nada, por la deficiencia del fiscal, ¿se le puede dar la prisión preventiva, doctor? La prolongación de la prisión preventiva. Muchas gracias, Carlos, por la pregunta. Es bastante interesante. E invito también a los demás miembros del Pleno, de asistentes, que por favor pregunten. Creo que es más rico absolviendo preguntas, algunas inquietudes que ustedes puedan tener, y creo que esta es una buena oportunidad para poder hacerlo. Tenemos media hora hasta las 11 para poder concluir con la presente ponencia, y si ustedes lo consideran, pregunten, por favor. Yo les pido que pregunten. A ver, eh, lo que sucede es una práctica común que no es, por supuesto, de muchos fiscales, es de una minúscula parte, ¿no? Mediante el cual, por ejemplo, requieren prisión preventiva y el juzgado les otorga los 9 meses. Pero resulta, por ejemplo, que en esos 9 meses no solamente es para la investigación preparatoria ni la etapa intermedia. Recuerden que la prisión preventiva es hasta que se emita la sentencia correspondiente, inclusive hasta segunda instancia. Ese es el plazo que se impone para una medida cautelar de carácter personal. Por ejemplo, a veces algunos jueces dicen ya, señor fiscal, usted tiene 4 meses para terminar con la investigación preparatoria, 2 meses para la investigación o para la etapa intermedia, y 3 meses más para la etapa de juzgamiento. Correcto, ahí tiene usted sus 9 meses. Usted estructura, usted es el director de la investigación, y en eso usted tiene que terminar la investigación. Pero suele pasar que en ese lapso, si tenía, por ejemplo, varios elementos de convicción para poderlo realizar, y no los ejecutó, no porque de repente no se presentaron, sino porque no hubo una actividad proactiva. De repente necesitabas una pericia que debería venir de Lima. Y ya, pues, mira, han pasado 7 meses y no llega. Pero el fiscal ni siquiera ha oficiado, reiterando que remitan la pericia. De repente un testigo que tiene que declarar, lo ha notificado en su domicilio de la RENIEC, pero no ha votado otra forma de poder llegar a su domicilio porque de repente ya no vive allí. Entonces, ¿qué tipo de actuaciones procesales ha hecho el fiscal? Entonces después dice, no, mira, ¿sabe qué? No ha declarado el testigo, no ha llegado la pericia, en consecuencia, en los 9 meses que se dispuso del mandato de prisión preventiva, no se ha ejecutado estos dos medios probatorios, entonces existe una especial dificultad y voy a solicitar 9 meses más para ver la posibilidad que de repente en ese tiempo puede que llegue la pericia o de repente puede también averiguar el domicilio real del testigo, que es importante para la teoría del caso del Ministerio Público. Entonces, realmente estamos frente a una situación no muy favorable. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es que tengamos un fiscal que sea pesquisa, que si tenemos actos de investigación que les ponga plazos, que si no se ejecutan que reitere, y si no que le ponga con todos los apremios correspondientes. Recuerden que un fiscal a nivel de investigación preparatoria puede hasta disponer la conducción compulsiva de una persona que no quiere recurrir a sede fiscal. Entonces tiene que buscar todos los apremios. Pero si tenemos a un fiscal que de repente, como les decía, se han iniciado actos de investigación, pero se quedaron allí y no continuó ejecutando los actos de investigación porque estaba preocupado en otras carpetas fiscales, y cuando regresa la mirada ya tiene 8 meses y medio y no se ha avanzado nada. O algunos fiscales de repente tienen, ¿qué se ha investigado, señor fiscal? Ah, hemos logrado la declaración de la agraviada y hemos logrado la declaración del imputado. ¿Qué más? No, nada más, no tengo nada más. No, pues, eso no es investigación. Entonces, lo que tiene que hacerse son actos de investigación. Por ejemplo, ¿qué pasaría, Carlos, si nosotros tenemos un caso de violación sexual de menores? Por ejemplo, tú siendo fiscal, ¿cuáles serían los elementos de convicción que tú recaudarías para poder requerir una prisión preventiva? Para requerir una prisión preventiva, ¿no? Y después vas a continuar vas a continuar
desarrollando otros elementos de comisión, un poco para ir fortaleciendo la investigación. Por ejemplo, ¿qué tendrías? La partida de nacimiento para acreditar la minoría de edad. ¿Qué tendrías? El certificado médico legal para acreditar que hubo agresión sexual. ¿Tendrías qué? La pericia psicológica para acreditar el grado de afectación que ha tenido la menor y también el perfil psicosexual del investigado. Dos pericias. ¿Qué más? Tendría la declaración única de cámara GESEL de la menor, víctima de agresión sexual. ¿Qué tendrías? Una ficha de valoración de riesgo. ¿Qué tendrías? La declaración de los padres de la menor agraviada. ¿Qué tendrías? De repente un examen de espermatograma para poder acreditar que la esperma de la cavidad vaginal de la menor es la que coincide con el agresor. ¿Qué tendrías? Un examen de las prendas íntimas de la menor. Entonces, mira, comienzas tú a recaudar elementos de convicción, que eso se hace para poder requerir una prisión preventiva. ¿Por qué? Porque en una prisión preventiva el estándar probatorio, el grado en sede probabilístico, es de sospecha grave, es de sospecha fuerte. Y si no tienes esos elementos de convicción, el juez no te lo va a conceder. ¿Correcto? Entonces ya, muy bien. Vamos a suponer que el juez te concede la prisión preventiva. Te dice 9 meses. Y ahí te quedas, algunos fiscales ahí se quedan, ya lograron pues el éxito de la investigación, lograron la prisión preventiva, ahí se quedaron. O sea, estaban muy bien con recaudando elementos de convicción para, primero, acreditar la comisión del delito de violación sexual de menores y además acreditar el vínculo con el imputado de la agresión con la menor. Muy bien, se recaudó importantes elementos de convicción, pero una vez que dieron prisión, ahí se quedaron. Entonces el fiscal tiene que continuar buscando más elementos de convicción para que llegue a esa probabilidad o para tratar que llegue de convencer al juez para que éste tenga el grado de certeza que cuando tenga que sentenciar no haya la. De repente tiene que trabajar, hacer un acta de investigación criminalística en el teatro de los hechos para ver de repente que en la cama donde sucedió la agresión sexual había vello público, porque a veces suele pasar cuando hay violación, porque las relaciones se producen pues con fricción, con violencia, y a ver esa violencia, el vello público del varón en este caso puede que se desprenda de sus partes íntimas. Entonces de repente tenemos vello público allí en la sábana, ese es un elemento de convicción poderoso para poderlo vincular al imputado. O de repente tenemos rasgo de semen, de repente habría que realizar una prueba de ADN a la menor. Entonces, miren, ¿cómo podemos ir construyendo, podemos ir actuando más elementos de convicción? ¿Para qué? Porque durante esos 9 meses de la prisión preventiva que ha concedido el juez, debemos buscar más elementos, más material probatorio. ¿Para qué? Para poder preparar la investigación preparatoria para hacer un buen requerimiento acusatorio. Y indudablemente para después, si no, irse a juicio oral, pero ya con alto grado de probabilidad en la cual la defensa no tiene ya nada más que decir. Dice, no, aquí nomás la defensa lo que tendrá que pedir es disminución de la pena frente a un juicio oral. ¿Por qué? Porque el caso ha sido tan bien trabajado que el fiscal lo ha hecho en el menor tiempo posible. Y Carlos, para concluir, y lo más importante es de que cuanto más temprano, más rápido es la investigación, yo creo que se garantice el éxito. Porque ya cuando el fiscal comienza a dormir, a dormitar, cuando el fiscal ya se va por otra carpeta, después regresa a la misma, se olvida, ya no hay interés, porque de repente la prensa ya no está con él, en ese caso, entonces ya pues lo deja. Entonces cuando ya ve que va a cumplir 9 meses, recién dice, ah, caray, en este caso no se puede salir en libertad. No, hay que pedir prolongación porque existe especial dificultad para poder continuar con el desarrollo, lo cual no es así, ¿no? Entonces, para ello, la defensa, en caso tú estés en la defensa, en la otra orilla, tendrías tú que oponerte, ¿no? Decirle, pues, el fiscal ha tenido todo el tiempo del mundo para poder realizar los actos de investigación, pero lamentablemente no es así. ¿Cuál fue el trabajo proactivo del Ministerio Público para lograr o para poder disponer de los apercibimientos, de reiterar oficios, de repente realizar más actos de investigación? Cero, oh señor juez. No se hizo. Y así, siendo inactivo, está pidiendo más plazo de prisión preventiva. Yo creo que no es de recibo.
señor juez, ¿no? Entonces, probablemente con estos argumentos, el juez no le dé más plazo para continuar con el desarrollo de la investigación. Y en consecuencia, se vence el plazo de los 9 meses y se va a su casa en libertad. Y aquí viene otro tema. Estando en libertad, pero continúa el proceso. ¿Qué pasaría si hay una alta probabilidad de condena? Esta persona, estando en libertad, ¿ustedes quieren que se presente a la lectura de sentencia? ¿O evade la acción de la misma? Ahí viene el otro problema, ¿no? Por eso decimos, ¿es bueno investigar para detener o detener para investigar? Algunos jueces, por ejemplo, Carlos, por ejemplo, cuando emiten una sentencia y el imputado se encuentra privado de su libertad, bueno, es una sentencia, ¿no? A veces justa. ¿Por qué? Porque ya ha estado en prisión y lo que se hace es prolongar su estadía porque se ha acreditado la responsabilidad. Pero para un juez es más difícil que una persona estando en libertad dispongas de un mandato de una pena de carácter efectiva, ¿no? Lo cual es mucho más grave, mucho más grande, ¿no? Muy bien, Carlos, gracias por la pregunta. ¿Alguna pregunta adicional, por favor? ¿Alguien más se anima a preguntar? A ver, Doctor, levante la manito con el mayor gusto, por favor. A ver. doctor, disculpa la interrupción. Tenemos una pregunta en el chat, doctor, se la voy a leer. ¿Ya? Claro que sí. Richard pregunta, los presupuestos de la prisión preventiva, ¿cómo se puede determinar que los elementos de convicción sean graves y fundados? Correcto, gracias. Mire, para terminar y responder a la pregunta, voy a terminar brevemente con lo que quiero manifestarle respecto a las características de las medidas cautelares. Además son urgentes, dice, ¿no? ¿Por qué son urgentes? Porque se adoptan estas medidas cuando se aprecian circunstancias que objetivamente generan un riesgo para la futura resolución para la futura resolución que se va a realizar. Entonces, lo que se pretende es de lo que, si hay la comisión de un delito y hay abundante material conviccional para poder requerir la prisión preventiva, hay que hacerlo de inmediato. Porque el fiscal que se demora y lo hace después de 2 meses, 3 meses de la prisión, investigación preparatoria, ya no lo hacen. Tiene que ser caliente, caliente. Por eso son urgentes. ¿Por qué? Porque la persona que ha cometido un delito evidentemente puede evadir la acción de la justicia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, recuerden, son coactivas, son instrumentales, son urgentes, las medidas cautelares son de carácter provisional y son proporcionales. Pero bueno, vamos a prescindir de estas características, son variables también, ¿no? Pero vamos a ir a contestar la pregunta relacionada con lo que nos dice eh, Suri a leer una pregunta en el chat. ¿Ya? ¿Cuáles son, eh, ¿Cuáles son los presupuestos que ha establecido el Código Procesal Penal respecto a las medidas cautelares como la prisión preventiva y particularmente, por ejemplo, cómo podríamos trabajar el tema de los graves y fundados elementos de convicción? Yo tengo aquí en esta diapositiva bastante material sobre las medidas cautelares, que se lo voy a dejar, se lo voy a enviar a Suri para que lo pueda distribuir y ustedes puedan, por supuesto, tomar conocimiento con mayor nitidez respecto a lo que vamos a decir. A ver, ¿cuáles son los presupuestos que ha establecido el artículo 268 del Código Procesal Penal respecto a la solicitud de medida cautelar de prisión preventiva? Ha dicho, primero, que existe prueba suficiente de la comisión de un delito doloso o culposo y de la vinculación del imputado con los hechos de investigación. Es lo que se llama el peligrosismo procesal, ¿no? En la cual, mediante el cual primero hay que acreditar el título. Algunos dicen que es el tema de tipicidad, ¿no? Primero hay que acreditar la comisión del delito y luego, después, hay que acreditar o vincular al imputado con el hecho criminoso. Por eso se habla de fundados y graves elementos de convicción que vinculan al imputado con el hecho criminoso. Entonces, cuando nosotros hablamos de fundados y graves elementos de convicción, tenemos que indicar que estos están referidos a toda la actividad conviccional que realiza el fiscal. Por ejemplo, ¿qué es un elemento de convicción grave y fundado? En el ejemplo que les he mencionado de violación sexual de menores. Por ejemplo, el caso de el reconocimiento médico legal. Ese es un grave y fundado elemento de convicción que acredita que efectivamente la menor ha sido víctima de agresión sexual. ¿Cuál es otro grave y fundado elemento de convicción? La declaración única en cámara Gesell.
Otro elemento, el certificado o la pericia psicológica. ¿Cuál es el otro elemento de convicción? La partida de nacimiento para acreditar la minoría de edad. Entonces, estamos hablando de graves y fundados elementos de convicción. ¿Por qué? Porque primero hay un delito y segundo que se le vincula al imputado con el hecho criminoso. Ahora, no es lo mismo decir graves y confundados, porque pueden ser graves y no pueden ser fundados. Pueden ser fundados y no pueden ser graves. Entonces, el marco normativo a través del legislador ha dicho, tiene que ser graves y fundados. Graves en el sentido de que estamos frente a una sospecha fuerte que vincula al imputado. No hay otra persona que él, así, ¿no? Pero para ello hay que tener prueba testimonial, hay que tener de alguna manera actividad probatoria o elementos de convicción documental, pericial, para vincular al imputado con el hecho criminoso. Si no, no hay, ¿no? Entonces yo creo que aquí radica la importancia de este tema. Algunos juristas han indicado de que antes de la prisión preventiva, de poder realizar una audiencia, debería realizarse una audiencia previa que se llama de tipicidad, ¿no? ¿Por qué? Porque primero lo que tendríamos que ver es si se cometió el delito y que lo vinculen al imputado, porque si no se cometió el delito, ¿qué hacemos discutiendo los otros presupuestos procesales de la prisión preventiva? ¿Qué hacemos discutiendo prognosis de pena, por ejemplo? ¿Qué hacemos discutiendo peligrosismo procesal como sus vertientes, como por ejemplo arraigo domiciliario, peligro de fuga, si no está acreditada la comisión del delito? Entonces, primero hay que discutir en sede fiscal la tipificación del delito. ¿Cuál es la conducta que se le imputa al investigado? ¿Se le imputa robo agravado? ¿Robo simple? ¿Se le imputa negociación incompatible? ¿Aprovechamiento indebido del cargo o colusión? ¿Cuál es? Señor fiscal, defina, por favor, ¿cuál es el título de imputación? ¿Y ahí cuáles son esos graves y fundados elementos de convicción que vinculan al imputado con el delito de aprovechamiento indebido del cargo? ¿Su sospecha? ¿Sus suposiciones? ¿Sus indicios? No, dígame usted, la prueba material, como por ejemplo la documental, la personal, la digital o electrónica, o pericial que vinculen al imputado con el hecho criminoso. Entonces, si no hay eso, entonces se cae la prisión preventiva, ¿no? Entonces yo creo que este es un elemento muy importante que hay que trabajar. Segundo, hay que trabajar el tema de la prognosis de la pena, que debe ser superior a 4 años. Cuando les mencionaba que el Tribunal Constitucional, a través de la sentencia de estado de cosas inconstitucionales, ha manifestado la sobrepoblación y hacinamiento de los penales, les indicaba que existe un incremento desmesurado de las conductas criminales, ¿no? Se han incrementado las penas de manera desmesurada en el país. Toda la solución penal y penitenciaria que tenemos en el país se soluciona con el incremento de penas. Y no es así. Pues. Las penas altas no son disuasivas. Las penas altas no son criminógenas. Las penas altas no han demostrado que se ha controlado la inseguridad ciudadana que les decía temprano. No, sino más bien tenemos, miren, un país que estamos discutiendo como hace muchísimos años atrás, que el principal problema sigue siendo la inseguridad ciudadana. Pregunte, ¿qué hacemos? Entonces, la pena probable es mayor a 4 años, pero como quiera que todos los delitos son mayores a 4 años, casi todos, habría que imponer, recuerden, una pena probable, la pena concreta, y esa pena concreta tiene que establecerla el juez, pero a petición del Ministerio Público con la teoría de los tercios, ¿no? Para saber cuál es la pena probable que le alcanzaría al imputado en caso se emitiera una decisión condenatoria. Entonces yo creo que por ahí trabajamos el tema. Y luego vamos a conversar el tema del peligrosismo procesal. Pero antes tenemos ahí una participación de Rogelio. Rogelio, con el mayor gusto te escuchamos. Rogelio. Sí, doctor, buenas noches. Hola. Sí, doctor, ¿qué posibilidad hay de que ya citado a la audiencia de control de acusación, uno de los imputados no tuvo la oportunidad de presentar una pericia de parte? ¿Es posible hacer una pericia de parte en esta etapa, solicitando al juzgado de investigación preparatoria antes que se instale la audiencia de control de acusación? Repite, por Esa es mi favor, Rogelio, pregunta, la doctor. pregunta. Repite la pregunta, por favor.
Ya, doctor. Eh, Se ha citado audiencia de control de acusación ¿Ya? y uno de los imputados no ha tenido la oportunidad de presentar una pericia de parte. ¿Lo puede solicitar antes que se instale la audiencia o durante la audiencia o antes de la instalación de la audiencia lo puede requerir porque no hay pericia de parte? Ya, pero ¿la audiencia te refieres a control de acusación o audiencia de juicio oral? ¿A qué tipo de audiencia quieres presentar la prueba, la pericia? Rogelio, Rogelio, ¿me escuchas? Rogelio. Bueno, se fue Rogelio. Él pregunta si no ha tenido la oportunidad de presentar una pericia de parte cuando se ha corrido traslado de la acusación, entiendo, para poderla observar y poder presentar también medios probatorios. No se hizo. Él pregunta, ¿puede presentar esa pericia cuando se instale la audiencia de control de acusación? Y yo le preguntaba, ¿pero audiencia de control o audiencia de juicio oral? Entonces la respuesta es la siguiente. Bueno, recuerden ustedes que la etapa intermedia es la etapa mediante la cual se puede hacer observaciones formales, sustanciales y también la presentación de actividad probatoria por parte del Ministerio Público. ¿Correcto? Pero al mismo tiempo, cuando existe un requerimiento acusatorio, se puede observar esa acusación y también el abogado puede y tiene la posibilidad de presentar nuevos elementos de convicción. Y esos tienen que ser útiles, pertinentes, conducentes, para que, previo debate, para que el juez de la investigación preparatoria los pueda admitir. Este es el único periodo mediante el cual se admiten los medios probatorios. Ahora, si te vas a una audiencia de control de acusación solicitando una pericia y no la has ofrecido, entonces ya has perdido, porque ya precluyó la etapa en la cual tú tenías la oportunidad de ofrecerla para que se pueda actuar. Lamentablemente no se pudo. Ahora, puede suceder que de repente la presentaste y te la denegaron y te vas a audiencia de control, no hay ningún problema, pero cuando te vayas a juicio, se instala, puedes volver a solicitar que se ofreciendo esta prueba, por ejemplo, como la pericia de parte, para que el juzgado la pueda admitir y se desarrolle su actuación en el juicio oral. ¿Por qué? Porque hubo un antecedente en la cual el juez de investigación preparatoria te denegó la petición. Entonces, si hay una denegatoria, se entiende que puede existir un reexamen para que pueda solicitar nuevamente este ofrecimiento de nueva prueba. Pero la pregunta es, si no la ofreciste, de repente el abogado no la ofreció y después hay otro abogado y se percata que no se presentó a la pericia de parte, pero no hubo la oportunidad de poder hacerlo. Yo creo que no, ya no hay la oportunidad. Pero yo creo que en la audiencia de control, de repente la puedes presentar como una prueba documental, como un téngase presente, algo que permita que en su momento a nivel de juicio oral la puedas oralizar, ¿no? O decir, ¿sabe qué? Yo presenté el escrito para que se tenga en cuenta, el juzgado no me lo tuvo en cuenta y después lo vuelvo a presentar a nivel de juicio oral. Entonces también podría hacerse, ¿no? Pero tentativamente yo creo que no habría posibilidad. ¿Por qué? Porque el plazo es preclusor para el ofrecimiento de nueva actividad probatoria. Si no lo haces, como se dice, mala suerte. Entonces, muy bien. Termino con esto, chicos. El otro aspecto es el peligrosismo procesal, que es el verdadero sustento de la medida cautelar. Algunos dicen que es la más importante. ¿Por qué? Porque está fundado en las circunstancias objetivas, es decir, que consiste en las posibilidades de que el imputado pueda dar a conocer sus antecedentes u otras circunstancias que no rehúya al juzgamiento o perturbe la actividad probatoria. En otras palabras, el peligrosismo procesal está referido al peligro de fuga y también, por supuesto, a la perturbación o al entorpecimiento de la actividad probatoria. El peligro de fuga está relacionado a los arraigos que pueda tener el imputado. Arraigo familiar, arraigo domiciliario, arraigo familiar, laboral, familiar y domiciliario. Entonces, en esta medida, si el imputado, por ejemplo, presenta arraigos, yo creo que es una alta probabilidad de que no le puedan conceder la medida cautelar al Ministerio Público. Puede que sea inclusive hasta un delito grave, pero si no se logra acreditar el Ministerio Público el peligro de fuga del imputado,
yo creo que el juez podría declarar improcedente la petición. Ahora, ¿qué son los arraigos? Los arraigos son los asientos, son las raíces que tiene una persona en un lugar determinado que está relacionado con la tierra y el lugar donde vive, ¿no? Que es difícil que se pueda fugar porque precisamente tiene familia, porque tiene trabajo, porque tiene domicilio, tiene intereses que cuidar. Qué difícil que se vaya a otro país o a otro lugar a querer trabajar, ¿no? Entonces, por eso, cuando se requiere la prisión preventiva, lo importante es que ustedes tienen que demostrar el arraigo familiar, domiciliario, el arraigo laboral. Por ejemplo, no basta, dice la norma o la jurisprudencia, que por ejemplo, si ustedes quieren acreditar vínculo domiciliario, que presente su DNI. De todos, hasta el más delincuente, avisado, tiene domicilio. Entonces, no basta solamente con acreditar que el imputado tiene domicilio en la avenida Arequipa 425, departamento 208. No, hay que acreditar ese arraigo que se tiene con la localidad, ¿no? Para poder decir que viven ahí durante mucho tiempo y que, por ejemplo, viven con sus hijos, viven con la esposa. Ahora, tampoco no basta decir, ya sabe que tengo 2 hijos y ya tengo arraigo familiar. No, tampoco. ¿Por qué? Porque hay que demostrar que efectivamente tienen arraigo familiar, tienen a sus 2 hijos, tienen a su pareja, y ustedes le asisten económicamente a esa pareja porque viven con ella, ¿no? Entonces, por eso la policía hace siempre una constatación domiciliaria para saber si realmente el imputado vive en la casa. ¿Y cómo se acredita? Con la ropa, con los indicios que acredita que ahí vive, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Después también respecto al arraigo laboral, es importante porque la casación 1446-2018 nacional ha dejado indicado que, por ejemplo, sí existe arraigo laboral de una persona que aún cuando cometió el hecho delictuoso y tenía vínculo laboral con esa empresa, que no necesariamente tenía un contrato a tiempo indefinido, sino por un tiempo determinado, aún se puede acreditar que se tiene arraigo laboral. ¿Por qué? Porque no basta que la persona sea estable en el trabajo, sino basta que el día o la fecha que cometió ese delito estaba laborando independientemente del régimen laboral a la que pertenecería la persona investigada, ¿no? Miren, interesante. Ahora, otro aspecto también que ustedes como abogados deben tener en cuenta es de que hay que procurar no solamente demostrar los arraigos familiares, domiciliarios o laborales, sino hay que también, la persona tiene también otros arraigos, por ejemplo, arraigo académico, arraigo político, arraigo deportivo, arraigo educativo, arraigo religioso, arraigo vecinal, es decir, el vínculo que tienen la persona con la sociedad. Y muchas personas, por supuesto, pues están ligadas a un club deportivo, están ligadas a una confesión religiosa, están ligadas a una institución académica, están ligadas a una comunidad en la cual son miembros de la junta directiva. O sea, acreditar documentalmente que realmente ustedes están arraigados a esa sociedad, a esa comunidad, de tal manera que va a ser difícil de que aún poniéndole prisión preventiva se puedan ustedes evadir de la acción de la justicia. Yo creo que eso es muy importante, trabajar este tema, y en virtud de ello yo creo que hay que trabajar muchísimo de lo que significa esta medida cautelar tan importante como es la prisión preventiva. Otro dato final es de que el Tribunal Constitucional, perdón, la Corte Suprema de Justicia de la República, a través de la casación 626-2013 Moquegua, ha dejado establecido, por ejemplo, que además de estos 3 presupuestos que establece el artículo 268 del Código Procesal Penal, también debe tenerse, por ejemplo, la proporcionalidad cuando se impone la medida cautelar de prisión preventiva. Y esta proporcionalidad está referida a la necesidad, a la utilidad y a la razonabilidad de la medida a imponerse, ¿no? Por ejemplo, si hay un caso de omisión a la asistencia familiar o de lesiones leves, no se le puede imponer una prisión preventiva porque no es razonable, ¿no? Tiene que ser una medida proporcional, tiene que ser útil, tiene que ser necesario. Y aparte, también ha dejado entrever la casación C26-2013 Moquegua, que también debe tener un plazo. Antes no existía ese plazo, ¿no? Ahora el plazo puede ser hasta 9 meses
si estamos hablando de un proceso de ordinario, de bagatela o un proceso común. Puede ser hasta 18 meses si estamos hablando de un proceso emblemático, complejo, y hasta 36 meses si estamos hablando de un caso de criminalidad organizada. En las tres clasificaciones de los delitos, los plazos se pueden duplicar. Si estamos hablando de procesos comunes, se duplica de 9 a 18. De casos emblemáticos o complejos, de 18 a 36. Y si es de criminalidad organizada de 36, se amplía a 12 meses más. De tal manera, pues, que se pone a buen recaudo a la persona para poder, digamos, disponer de la privación de su libertad. Y finalmente, estimados amigos, yo quisiera terminar con una anécdota que Jefferson Moreno en alguna oportunidad escribió en su cuenta de Facebook. Dice, muerte en el penal. ¿Qué es lo que dijo Jefferson Moreno a propósito del caso de prisión preventiva? Dijo, en la vida del litigante pasan cosas cuyos hechos tranquilamente pueden ser parte de algún guión cinematográfico. El buen Jefferson dice lo siguiente: me contrataron para defender a una persona en un proceso penal por el delito de lavado de activos. Dice, afronté el caso a nivel de juicio oral por más de 17 sesiones de audiencias. Muy duro el caso, mucha actividad probatoria, típica de este tipo de delitos. A un día del adelanto del fallo, mi cliente súbitamente muere dentro del penal, miren, del cual soy informado por la familia. Mi defendido jamás escuchó el fallo. No sé qué pensaría o qué podría hacer, no sé qué podría haber pasado por su mente en vida. El día de la lectura de la sentencia le informé el suceso y la sentencia, imagínense, fue de carácter absolutoria, sin perjuicio de extinguir la acción penal por fallecimiento, siendo que de nada, dice Jefferson, sirvió el esfuerzo, pues quizá murió pensando que sería condenado, o no lo sé. La última vez que conversamos, le dije que el fallo sería a nuestro favor y que el fiscal fue vencido en cada audiencia. Así es, estimados amigos, el penal es duro. Por eso doy lucha a muerte cuando veo un requerimiento de prisión preventiva contra una persona. Por eso mis críticas cuando veo una resolución que no se ajusta a derecho. Por eso mi constante activismo en redes sociales cuando trato este tipo de temas. Por eso doy todo de mí en cada audiencia de prisión preventiva, porque el penal es eso, un centro reclusorio que te mata de a poquitos y te mata de un día para otro. Eso es el penal, estimados amigos. En tal sentido, pues, la prisión preventiva es el buque insignia y creo que los jueces de la República tenemos que tener en cuenta dos aspectos muy importantes. Lograr en nuestro ejercicio cotidiano que no se genere la impunidad para lograr que personas que realmente cometen delito estén en la calle usufructuando y cometiendo más delitos, y los jueces también tenemos que evitar la arbitrariedad, el principio de la interdicción de la arbitrariedad. Es decir, no tenemos que ser abusivos cuando realmente corresponde una comparecencia con restricciones. Por eso mucha ponderación, mucha proporcionalidad en este tipo de temas, para que realmente los jueces, cuando tengan que decidir, en este caso una prisión preventiva, lo hagan lo más justo posible, apegados a derecho, que sea una decisión suficiente, congruente, motivada y conforme a derecho, y siempre pensando en los altos destinos del país, que está convulsionado por la grave inseguridad ciudadana, particularmente para que los jueces puedan mostrar un signo de un buen servicio a la comunidad que tanta falta nos hace. Por tal razón, estimados amigos, Dios ilumine a todos los operadores de justicia y particularmente a los jueces cuando tengan que resolver un tema de prisión preventiva, para que sean lo más justo posible. Por eso en alguna oportunidad Séneca dijo, ¿cuántas veces, Señor, debemos preguntar o debemos meditar para decidir y poder indicar y resolver una prisión preventiva? El Señor le respondió, 49 veces 100. Muy bien, estimados amigos, muchas gracias a cada uno de ustedes. Ha sido un gusto compartir estas 2 horas sobre la medida
cautelar de la prisión preventiva, como dice, el buque insignia del Código Procesal Penal. Muchas gracias y muy buenas noches. Doctor Edín, disculpa que le interrumpa antes que se vaya, doctor. Tenemos como de 3 preguntas en el chat. Con su autorización, doctor, le puedo dar lectura para que pueda absolverlos. ¿Está bien, doctor? Claro. Bien, doctor. La doctora D'Angela Pérez pregunta, doctor, la medida cautelar de embargo para asegurar reparación civil, si son varios los imputados, ¿el embargo se hace para todos o basta solo uno? ¿Y en qué momento es recomendable solicitar el embargo? Muy bien, buena pregunta. Yo creo que alguna deficiencia tiene el Código Procesal Penal es sobre las medidas cautelares personales. Observamos que los fiscales, por ejemplo, poco requieren las medidas cautelares reales como los embargos. Yo no sé qué está pasando. Más se han ido por las prisiones preventivas. El embargo es tan importante porque garantiza el pago de la reparación civil. Yo creo que habría que hacerlo con todos. ¿Por qué? Porque al final, cuando el juez va a tener que resolver, por ejemplo, podría disponer del pago de la reparación civil de manera solidaria contra todos los sentenciados, de tal manera que si no paga uno, paga el otro. Y el beneficiado en todo momento será la parte agraviada que va a recibir la totalidad de la reparación civil que está en esos momentos imponiendo. Yo creo que habría que solicitarlo en cualquier momento. Mi recomendación es que lo haga tan pronto formaliza la investigación preparatoria. Bien, doctor, tenemos una pregunta más. El doctor Henry Martínez pregunta, existiendo una denuncia por turbación a la posesión y se tiene la aceptación de la denunciada como autora del hecho denunciado, en este caso la función del fiscal es probar este hecho o probar la inocencia de la denunciada. Yo creo que lo más importante si estamos frente a un caso de perturbación de la posesión, estamos hablando de un caso de usurpación. Yo creo que habría que trabajar indudablemente para poder acreditar que existe una perturbación a la posesión, no a la propiedad, de tal manera que buscando a través de elementos de comisión o con actos de prueba que ha sido perturbado en la posesión la parte agraviada y la cual está poseyendo el predio o el inmueble de manera ilícita, yo creo que podríamos hacer justicia. Bien, estimado doctor Edín, esas son todas las preguntas. Agradecerle por su participación el día de hoy en esta ponencia muy interesante, doctor. Estoy segura que los próximos eventos también vamos a contar con su participación. Muchas gracias, doctor, a nombre de nuestra institución ANDAP. Muy agradecidos todos también que han estado atentos a la clase del día de hoy. Muchas gracias, estimado doctor Edín. Muy buenas noches. Quiero terminar, si me permite, Suri, Sí, con doctor. algo muy puntual, muy pequeño nada más a todos, y por favor les pido que me escuchen con atención. Yo quiero terminar con esto, con una oportunidad. Dice que a un matemático griego le preguntaron sobre el valor del ser humano. Mire, y este matemático griego dijo, el valor del ser humano es el siguiente. Si tiene ética, esta persona, su valor será de 1. Si es inteligente, agréguele un 0 más y su valor será de 10. Si es rico, agréguele un 0 más y su valor será de 100. Pero además, si este hombre es simpático, inteligente, agradable, agréguele un 0 más y el valor de ese ser humano será 1000. Pero, dijo el matemático griego, si pierde el 1, que es igual a la ética, perderá todo, pues solamente le quedarán los ceros. Estimados amigos, así de sencillo, sin valores éticos y sin principios sólidos en la administración de justicia, lo único que queda en el país serán puritos delincuentes y puritos corruptos, personas que no valen nada. Y creo que por eso siempre hay que cultivar la ética para siempre tener el 1 presente y los ceros vendrán agregados al valor de la persona como valemos. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, doctor.